Principalmente apoya o da este acompañamiento para los procesos de duelo. Y aquí en procesos de duelo vamos a hablar de cualquier tipo de pérdida, pero nos podemos enfocar un poquito, tal vez el día de hoy, justamente en el tema de la muerte. Digo, aparte, venía pensando, dije, aparte estamos en las épocas, ¿no? Donde Ujú. festejamos a la muerte. Sí. Entonces, pues vamos a hablar cualquier tipo de pérdida y justamente es esta disciplina que nos va a apoyar dentro de la psicología para entender y dar un mejor acompañamiento en estos procesos para los pacientes. Súper. Muchísimas gracias, muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué formación específica se requiere para ser tanatóloga y en qué se diferencia de otras especialidades de la psicología? De acuerdo. Actualmente ya se puede estudiar lo que es la maestría. Anteriormente estamos hablando incluso unos 7 años, entonces la maestría es muy joven, ¿sí? Ujú. En tanatología, pero anteriormente estudiabas lo que era diplomados. Yo me especialicé a través de diplomados, como tanatóloga. ¿Y en qué se diferencia de otras Ajá, especialidades? a otras especialidades. Mm, la especialidad o la maestría en tanatología lo que te va a dar son herramientas principalmente de una mayor empatía, de un mejor manejo de emociones, justo en el tema del proceso de duelo. Ujú. Entonces, incluso parte de la formación es que te van a dar muchas herramientas humanísticas, gestales, Ujú, ujú. para que hagas este acompañamiento. Entonces, sí, hablamos mucho o abarcamos mucho lo que son herramientas humanistas. Súper. Ok, ok. Y bueno, justamente, ¿cuál es el papel del tanatólogo en el proceso de duelo, tanto individual como grupal? Ok, como lo había comentado, Ujú, vamos a dar este acompañamiento, pero también vamos a brindar herramientas para que este proceso sea tanto más sanador para el paciente, pero también pueda, ¿cómo decirlo?, reorganizar mejor su nueva vida. Cada que ujú. haya una pérdida de cualquier tipo, o si hablamos en específico de la muerte, su vida va a cambiar. Hay un antes y un después de la persona fallecida, con la persona fallecida, perdón, ¿sí? Entonces es darle estas herramientas, pero herramientas en lo que engloba toda esta parte biopsicosocial, incluso espiritual, Mm, para que sea un proceso más sanador o pues más normal, por así llamarlo. claro. Ujú. Como te había comentado en los primeros mensajes, pues estas son preguntas que hacemos desde nuestra materia, que es manejo de grupos. Entonces, nuestra pregunta va dirigida justo a eso, de cómo se Así estructura es, la José. práctica psicológica, justo de la tanatología, dentro de un grupo de apoyo. Ok. ¿Cómo se, casi no te escuché? Que, ¿cómo se hace un grupo de apoyo dentro de la tanatología? O sea, ¿cómo se Para este maneja? grupo de personas. Ok. En primer lugar, sí se pueden hacer grupos para trabajar procesos de duelo, pero aquí algo esencial es justo, como, no sé, primer indicador, una pérdida, ¿sí? Y Ujú, podemos clasificar en los tipos de pérdida. Ujú. ¿Qué más es importante tomar en cuenta para un grupo tanatológico? Que el paciente o los pacientes, en el caso de que existiera un trastorno mental, es que combinar o complementar más bien la tanatología con psicología es muy enriquecedor, claro. ¿sí? Entonces, como formación psicológica, sabemos de trastornos mentales, ¿no? Entonces, podría ser que en tu grupo de contención, porque al final es un grupo de contención, Mm, este, tú puedes definir si sí o no aceptarías una persona que tal vez tuviera algún tipo de trastorno mental. claro. Ejemplo, a lo mejor una depresión mayor, Ujú, porque es muy diferente sostener o contener solo a una persona que todo un grupo. Y más que vamos a trabajar tema de duelo, mm, entonces se pueden, pues incluso combinar entre este grupo emociones y se nos pueden desbordar, no solamente uno, muchos, ¿sí? ujú. Entonces,
el facilitador o el ponente o el tanatólogo sí tiene que tener en cuenta todos esos aspectos para que pueda manejar un grupo. ¿Qué más? En tu pregunta, perdón, déjala localizo. ¿Qué tipo de personas suelen participar? Bueno, los que estén pasando por un duelo, en proceso de duelo. ¿Cómo lo estructuramos? Primero, justo, identificar, incluso, que el paciente o los pacientes acepten compartir dentro de un grupo. Claro. También digo, Sí. en cualquier grupo terapéutico o de Ujú, contención, es ujú, primordial que el paciente diga, sí, sí quiero entrar al grupo, ¿no? Que ujú. tengas objetivos específicos, o sea, que tengas un plan de trabajo, porque no solamente es, sí, vénganse, todos están pasando por proceso de duelo porque falleció, no sé, un familiar cercano, ¿no? Ujú, Ujú, Pero si no tienes objetivos específicos, tus objetivos específicos siempre tienen que ir en torno a las etapas del duelo, ujú. ¿sí? Creo que a lo mejor ya conocen, seguramente conocen estas etapas del duelo, ¿no? Que es primero como esta negación, entonces tú indagas en tu grupo si aún hay tema de negación. claro. Que ya cuando llegan contigo, negación ya casi no hay. Generalmente la Ujú, negación es cuando acaban de recibir la noticia. ujú. Sí. ¿No? Entonces, digamos, esa etapa a lo mejor ya me la salto, pero de todos modos indago por si acaso. No sé, casa. Ujú. Ajá. Vamos a ver si aún hay tema de enojo, incluso un tema que me gusta mucho trabajar, que no está dentro de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, pionera en tanatología, pero una de las etapas que a mí me gusta trabajar y que es importante es trabajar el perdón, Claro. Oh, tensión, sí. ¿sí? Pero, si no me equivoco, se llama Reyes Subirias. Reyes es un tanatólogo mexicano, uno de los pioneros de la tanatología mexicana. Él nos habla del perdón, ¿sí? Y que es esencial para procesar lo que es el enojo, para Ujú, procesar lo que es un poco o mucho lo que es esta tristeza. Ujú. ujú. Y porque también otra característica que nos vamos a encontrar, tanto individual como en grupo, son sentimientos de culpa. Siempre hay sentimientos de culpa. Entonces, tienes que tener tus objetivos, ¿no? Voy a trabajar el perdón, voy a trabajar, a lo mejor coincide que ese grupo, tiene mucha culpa, ¿no? Entonces, sobre eso voy, ¿sí? O a lo mejor también trabajar lo que es una despedida, a lo mejor son personas Ah, que se pudieron despedir. ah, Pues sí tienes que saber cuál va a ser tu objetivo principal y justo ujú, tener este plan de trabajo. ujú. ¿No? Claro. Wow, súper interesante, la verdad, ¿eh? Creo que esta parte del perdón es algo que pocas personas nos han dicho cuando hemos visto Sí. como lo de los procesos de duelo, ¿eh? Pero bueno, De cajón. hilando un poquito esto y con lo que nos comentaba anteriormente que hacen como uso como de la humanista y la gestal, pues nos interesa saber como qué técnicas específicas o intervenciones llegas como a utilizar para acompañar a las personas justamente en estos procesos de duelo. Ok, bueno, te voy a compartir, son como dos momentos, por así decirlo, ¿sí? Ujú. Eh, Seguramente te han compartido, Mar, Tocaya, Ajá. Anita o Monse, que también trabajan en el hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un momento de acompañamiento es cuando vas a acompañar a los familiares a despedirse. Claro. Ujú. Y es Claro. una técnica que sí, con mucho gusto se las comparto. Yo utilizo lo que es técnica círculo de amor, Mm, Ujú. es 100% humanista. ¿Y en qué consiste? Consiste, bueno, acá vamos a dar un poquito de contexto porque pues Mar no conoce mucho el hospital tal vez, o lo conoce de lo que ustedes le han platicado, pero en el Hospital de Niño y la Mujer mm, se trabaja mucho lo que es duelo, principalmente en el área de cuneros, Ujú. que puede ser terapia intensiva pediátrica o neonatal. Entonces, suele haber muchas funciones en estas dos áreas principalmente. Y esta técnica se hace, o lo ideal es que los papás, ambos papás, suban a despedirse de su pequeño, de su bebé,
y consiste que papá y mamá se toman de las manos, hacen un círculo y el bebé, vamos a hablar de un bebé, Ujú. queda en el medio, ¿sí? Fuerte. Digamos, ellos Sí. están de la mano, así agarraditos, el bebé en el medio, y ahí lo que se trabaja, o sea, yo como psicóloga o tanatóloga voy a ir guiando, ¿sí? Ujú. Vamos a trabajar, justo les decía, las etapas del duelo. Ujú. Negación, no porque pues ya saben que se tienen que despedir. Ujú. Para eso es primordial que las psicólogas que están en estas áreas hagan el acompañamiento psicológico principalmente cuando les dicen que ese pacientito posiblemente fallezca en poco tiempo, porque ya los van preparando de alguna manera y van asimilando pues estas noticias. Entonces, bueno, pero la técnica consiste, se toman de las manos los papás, hacen este círculo con las manos, el bebé queda en el medio o el paciente queda en el medio y ellos desde el amor, o sea, tú les vas diciendo, desde el amor le vas a decir a tu bebé, gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, ¿sí? Entonces, es primero como esta gratitud, ¿no? Claro. Porque puede ser que a lo mejor haya sido, o sea, el primer bebé de la pareja, Ujú. o sea, va a depender, ¿sí? Para esto nosotros ya tenemos como más contexto. Entonces, el agradecimiento. De ahí vamos a trabajar o les decimos, o yo les digo, si hay un sentimiento de culpa o si alguien se siente culpable de algo, es momento de pedir disculpas. Aunque a lo Ujú. mejor no lo tuvieron, o sea, a lo mejor ellos no fueron provocadores de, pero Ujú. ellos como papás, en su rol materno, paterno, Ujú. sienten que han fallado, Ujú. ¿sí? Y a lo mejor fue un parto prematuro y pues no fue porque que el coraje o no, o sea, simplemente sucedió, Sí, no. ¿no? Pero ellos se sienten mal, ¿no? Ujú. Entonces, lo que se hace es que ellos verbalicen esa emoción y eso Ujú. es la liberación, ¿sí? Entonces, bueno, si hay algún sentimiento de culpa, si se quieren disculpar de algo con su bebé, es el momento, ¿no? Y muchas veces ahí empiezan a llorar. Entonces, Ujú. tenemos, en psicología, o al menos en mis tiempos, nos decían, no toques al paciente, no te Ajá. involucres, Sí. tal vez todavía. En tanatología, sí no lo permiten. Obviamente no vamos a abrazar y así como, ay, te apapacho, vente, no. Pero en esos momentos donde los vemos llorar, y más porque se están despidiendo, lo que Ujú. podemos es sostener un poco. O sea, yo lo que hago es tocar el hombro o el brazo y como que los aprieto tantito, según yo les doy como fuerza, así como te sostengo, aquí estoy. Ujú. Y los dejo llorar, importante, los dejamos llorar. Muchas veces, incluso las enfermeras o los médicos, o hasta he visto compañeros psicólogos, empieza a llorar el paciente y ya les pasan el Kleenex, ¿no? Como que les angustia ver llorar a la gente. No, aquí los dejamos que lloren, Ok, como sí. dirían coloquialmente, a moco tendido. Sí, obviamente Sí. si están muy mal, pues ya les paso lo que son las sanitas, porque ya no hay Ujú. Kleenex. Ujú. Sí. Sí. Entonces, que lloren, contenemos y en ese momento nuevamente, bueno, más bien yo les digo, eh, menciona el nombre del bebé, pongámosle José. José en este momento o a partir de ahora, él ocupa un lugar en la familia, ¿sí? Su lugar nadie lo va a quitar. Él es el Ujú. primer hijo, el segundo y siempre lo va a hacer, ¿no? O sea, dependiendo del caso. Mm. Hijo, Ujú. en este momento, este, ¿cómo les digo? Se libera de sufrimiento porque algo que también los angustia mucho es verlos conectados Ujú. y pues físicamente se ve que sí duele. Ujú. 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 Se libera del sufrimiento, se libera del dolor y lo acompaña el amor que papá y mamá les está transmitiendo, ¿sí? A través del círculo de amor que ustedes están haciendo, o sea, es como un diálogo, pero tú estás trabajando con ellos. Ujú. Claro. Y después viene la parte de la despedida, ¿sí? Así como, o sea, haces como pausitas, vas conteniendo, o sea, tú vas viendo quién necesita esta contención, ¿no? Como corporal un poquito. Ujú. A veces son los papás, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver a la mamá llorar, pero al papá Ujú. no.
Ujú. Entonces, cuando los vemos llorar, es así como, ay, deja también lo contengo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar a esta expectativa de ver quién necesita la mayor contención. Ujú. Damos un momentito y después es cuando justo viene la despedida, Ujú. ¿sí? Es momento de despedirnos de José, desde sus creencias, y aquí metemos el tema espiritual, ¿sí? Ujú. Sí. Desde sus creencias nos vamos a despedir. Ejemplo, si son católicos, este, no sé, podemos decirle bueno, yo se los digo así, desde lo que ustedes creen, vamos a pedir que esa, no sé, fuerza, que esa energía nos acompañe, ¿no? Entonces, generalmente, o la mayoría de pacientes, pues son católicos y empiezan a decir, Dios, te lo entrego, o incluso pueden decir, no, no puedo, no quiero, Ujú. Ujú. y agarran a los bebés y se aferran, Ujú. de no Ah, quiero, no quiero, ¿no? Porque ya es el momento fuerte. Tú para eso tienes que estar lista, que te puede reaccionar de esta manera de no quiero, no puedo, como de sí, Dios, te lo entrego porque ya no va a estar sufriendo, o sea, te tienes que esperar diferentes escenarios, tienes que estar lista, ¿sí? Ujú. Se ujú. despiden y cuando yo observo que no pueden, yo les ayudo con frasecitas, ¿no? Así, y regresamos. Gracias por estos días que estuviste conmigo. Gracias a ti me convertí en mamá, en papá. Tienes un lugar en mi corazón, en mi pensamiento. No sé, cosas así, ¿sí? Entonces, son frases que vamos a ir guiando y se despide. Y ahí dejamos un momento. O yo les pregunto, ¿quieren estar un momento, unos minutitos con su bebé? Y generalmente es un sí. Entonces, pues los dejo unos minutitos. Como estamos en un hospital, pues el tiempo corre. Las enfermeras nos empiezan a ver así como ya que se despida. Ujú. Muchas no son muy empáticas del todo. Ujú. Entonces los dejamos un ratito, ¿sí? Que se Claro. despidan y ya después vamos por ellos. Entonces, esa técnica de círculo de amor suena fácil, pero en el momento sí hay que saber qué decir y dar ese acompañamiento. Ahora, Ujú. ¿qué técnicas utilizo o se pueden utilizar ya en una psicoterapia? ¿No? O sea, ellos ya se despidieron, llegan conmigo porque pues sienten que no avanzan en su vida. Una, la famosa carta de despedida. Ujú. Mm, Igual los sí. psicólogos sabemos hacerla, la carta de despedida. Yo a veces hago lo que es silla vacía, no sé si les han Ajá. Ujú. Ah, Sí. sí, sí, vacía. sí. Eso cuando quedan como muchas cosas atoradas, ¿no? Ujú. Sí. Realmente enojos. Silla vacía. También lo que hago es mucha visualización cuando no se pueden despedir, Claro. Mm, ¿sí? Entonces hago técnica de relajación con visualización y también ahí voy guiando hasta que logran despedirse. Ujú. En el caso de los niños, porque obviamente aquí los niños no nos van a entender como un adulto, Ujú. entonces en el tema de los niños utilizo lo que son cuentitos. Ujú. Uno que utilizo mucho es El pato y la muerte. Otro se llama ¿Dónde está mi abuela? Si no me equivoco. Ah. Este, también utilizo mucho lo que es em, con, en niños más chiquitos, muchas veces no nos entienden qué es eso de la muerte. Ujú. ¿No? Y Ujú. muchas veces los papás les dicen, ah, es que es una estrellita, ahora es un angelito, o se quedó dormidito. ujú. Aquí tu labor como psicólogo o psicóloga no es alimentar esa fantasía, chicos, ¿sí? Porque imagínense, que ellos crean que se quedó dormido, porque así le dijo mamá o papá. Entonces, qué terror, qué ansiedad para el niño si un día ve que su papá o su mamá está bien dormido y no despierta del cansancio, va a pensar que está muerto, Sí, ¿no? verdaderamente. Entonces, nuestra labor es, obviamente, ubicamos la edad y buscar estas herramientas o técnicas donde él nos pueda entender qué es este proceso de la muerte. En los niños chiquititos lo que yo utilizo es una flor. Ujú. Una flor que tiene que observar todos los días, obviamente no tiene que estar en agua, tiene que estar ahí como en un lugar,
Y aquí lo que va a pasar es que obviamente la flor se va a empezar a secar. Ujú. Claro. Yo cito al niño como en 15 días, porque según yo en 15 días esa flor ya va a estar bien seca, pero Ujú, me tienen que traer la flor a la ujú. siguiente cita. Entonces, a través de esa observación que el niño hace, yo le empiezo a explicar que ese es el proceso del ciclo de la vida. Sí, Poderoso. sí, wow. Entonces es Qué cuando los fuerte. niños, ajá, ya cuando el niño llega con su, generalmente utilizan como una florecita blanca, ¿no? Como Ujú, Ajá, la parte del blanco es como esta parte de la paz y así, sí, claro. liberación. sí, sí. Entonces, cuando llegan con su florecita blanca, me dice, es que mira, se hizo como un papel, o mira, se rompió, se le quebró esto, o se hizo amarilla, ¿no? Ujú, Él les explicó, ah, ¿te acuerdas cómo estaba la flor? Que estaba verde, muy bonita, sus hojitas estaban gruesas, era porque ujú, tenía vida. Ujú. ujú, Entonces, así les empiezo a explicar el ciclo de la vida, hasta que ya llega a que la flor se seca, y es ujú. decir, que la flor se murió, que ya Guau. cumplió sus Claro. ciclos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que hacemos como polvito los pétalos, y porque como generalmente ya sea que entierren o cremen a los familiares, ujú, si entierran al familiar, yo lo que les digo es, este polvito que juntamos, lo vas a enterrar en un arbolito. Qué Entonces, bonito. con eso yo simbolizo como el entierro del familiar. Claro. Ujú, O Claro. si incluso lo cremaron, yo lo que les digo es, mira, este polvito hace cuenta que es cuando, no sé, utilizo otra palabra, no me acuerdo ahorita cuál, porque no les digo cuando queman, porque imagínate. ¿No? Es así, este polvito es como el polvito que queda, que quedó en el frasquito, ¿no? De tu abuelita. Porque muchas veces los familiares dejan ahí, ¿cómo se llama? El, ay, ¿cómo se llama el refractario? Como el, Ay, ¿cómo se- ay, como Espérame. la, Bueno, ay, ay, se me el fue. jarrón. Se ajá, lo pone. la urna, urna. Sí, la urna. Una. Ajá. Muchos lo dejan a la vista. Y yo, Ujú, no digo, ya después también se trabaja con los papás. ujú. De esa manera explico con una flor Guau, o o con los cuentos. claro, Y lo súper. que también trabajo con los niños es el tema, y ahí es muy importante, el tema de sus miedos. Hay que indagar cómo está esa fantasía de la muerte. Ujú, Ujú. También muchas veces coincide que ellos entienden la muerte hasta que fallece a lo mejor la mascota. ujú, Y es cuando dicen, ah, entonces ya no lo voy a ver, no sé, su perrito, ya no lo voy a ujú, ver como mi abuelita. Y empiezan a llorar y empieza a salir el duelo de la abuelita. ujú, Claro. realmente, Entonces con los niños tenemos que ubicarnos a su edad para saber qué tipo de herramienta o qué palabras voy a utilizar, ¿sí? súper. Y Muy- ujú, Ujú. con los adolescentes, aquí hay que indagar qué tan vinculado, apegado estaba con ese familiar. mm, Porque si era así como, no sé, alguien muy cercano, no sé, mamá, ¿no? Que creo que es de los vínculos muchísimo más fuertes, y está en plena adolescencia y ese chico rebelde o la chica rebelde, imagínense cómo va a ser ese momento de crisis. Ujú. Entonces, Sí, por eso sí tengo que ubicar la edad de mi paciente y cómo está su personalidad. Eso te lo da la psicología, porque claro. sí, o sea, sí te dicen, pero no tienes todas las herramientas que la psicología te da. claro. Super Mar, muchas gracias por decirnos esto y también cómo se maneja en cada edad. Ahora queríamos preguntarte acerca de cómo se maneja justo las resistencias en el proceso de duelo por parte de los pacientes o de los familiares, cómo se manejan las resistencias o la etapa de negación propiamente. Ujú. La etapa de negación. Aquí lo que se hace es hacer, ¿cómo decirlo? Como un reencuentro, una concientización, Ujú, a lo mejor del padecimiento de su familiar, a lo mejor fue por un accidente, a ver qué fue lo que pasó. O sea, tenemos que hacer consciente el hecho o el acto o la enfermedad que llevó a que falleciera alguien. Porque ahí nuevamente tú, en tu parte psicológica, en tu esfera psíquica,
Aunque él no quiera, esa parte consciente ahí está. Sí, Igual preguntarle, aunque en ese momento no lo verbalice, ya lo va a estar pensando. Mm, ¿Sí? ujú. Y justo por eso les decía, es importante dar el acompañamiento, porque uno de los objetivos, tanto de tanatología como psicólogos, es que el paciente te verbalice la emoción, que Claro. te claro. verbalice la palabra que está reprimiendo. Ujú. Sí. Ujú. Entonces, es así. Súper. Vamos a cortar ahorita esta primera parte porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ahorita mismo te mandamos el link para terminar. Pero muchas gracias, Mar, ha sido bastante beneficioso. Sí, Nos vemos en un Eh, ratito. sí. ¿te pregunta? Ujú. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales retos emocionales y profesionales que enfrenta un tanatólogo, en este caso una tanatóloga, al trabajar pues justamente con estas pérdidas y con los sufrimientos que pues pueden ser como de manera constante, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los retos? Retos emocionales desde ti. Sí, O sea, a ok, ti como persona. ok, hacia mí. Los Ajá, retos. Bueno, creo que antes de empezar en estos temas, sí tienes que abordar, hacer una introspección, justo como andas en el tema de las pérdidas, porque te pues vas a sí, encontrar con pérdidas de todo tipo, ¿no? sí, Entonces, también es muy importante el autocuidado, dedicarnos un tiempo para nosotras, y también se vale decir, hoy no puedo, ¿no? claro, Hoy no puedo, estoy en condiciones, porque justo estás hablando de temas muy fuertes. No solamente es hacer este check-in de cómo estoy yo en mis pérdidas, sino también cómo estoy yo para sostener a estas personas. Porque, aunque en psicología no lo dicen, pero en tanato sí, y más en tema espiritual, estás trabajando con las emociones de los otros, que son emociones muy fuertes, incluso emociones que se sienten, que te retumban. claro. Como lo decía hace rato, tal vez estamos muy acostumbrados o acostumbradas en ver llorar a una mujer, pero un hombre no. Y cuando un hombre llora, sí es así como de, hoy le duele, ¿sí? Y se Sí, siente el dolor, ¿no? Y justo digo, lo digo así porque en nuestra cultura mexicana, pues aún, en estos tiempos, aún el hombre le cuesta llorar, ¿sí? O sí, mostrar sus verdaderamente. sentimientos, sus emociones. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación así, tienes que tener justamente el semblante, el carácter de poder sostener. Entonces, como primer paso, checar cómo estoy yo en el tema de las pérdidas, ¿sí? Trabajar lo que es inteligencia emocional, justo para validar lo mío y poder Sí. validar al otro. Pero así como valido lo mío, tengo que saber gestionar lo mío para poder darle herramientas al otro. Entonces, inteligencia Ujú. emocional va de cajón en nosotras, como psicólogas también. Este, y pues sí, justamente en el tema de autocuidado, saber decir, hoy no puedo o incluso hoy no quiero, ¿no? Claro. Ujú. Puede pasar, digo, no sé muy bien el enfoque a lo que ustedes van a llegar ya cuando terminen la carrera o a qué Ujú. línea se van a dirigir, pero si se van por esta línea, pues trabajar 3 pacientes, 4 pacientes de duelo seguido es agotador. Sí, me imagino. Ujú. Y bueno, Mar, vamos a la parte final de la entrevista. Entonces, esta última pregunta es justamente, nos has dado ejemplos que son muy fuertes, bueno, que vienen como de experiencias muy fuertes, porque en sí, pues la muerte es un tema delicado, ¿no? Entonces, nos gustaría saber si podrías compartirnos alguna experiencia significativa que hayas tenido, pues, en tu trabajo, que haya como cambiado o transformado tu visión sobre la vida y la muerte. Ok, y así cuál. Hay muchos. Ok, Ah, es un caso que me gusta mucho compartirlo
porque sí marcó un antes y un después, a pesar de que yo ya era psicóloga, a pesar de que yo ya estaba en el tema de la tanatología, y es justo, fue una pequeña de 5 años que estaba en la terapia intensiva pediátrica. Yo ya le estaba dando el acompañamiento a los papás, era primera hija. Entonces, cuando la doctora me dice es que está nada de que fallezca, eh, pues vamos a pasar a los papás para que hagas el acompañamiento, ¿no? Ya, sí, doctora, está bien. Paso a los papás y empezamos justo a hacer esta técnica de círculo de amor, ¿no? Era de mis primeras veces haciendo la técnica. Entonces, pues bueno, yo así, según yo, muy segura, decirlo, yo lo sé hacer, ¿no? Entonces, fue un momento, por eso les digo, también se siente el dolor. Fue un momento en donde fue una despedida muy respetuosa, con mucho amor. Los papás estaban muy concentrados, ellos ya sabían que la pequeña iba a fallecer, pero obviamente el escucharlo, al verlo, pues no se compara nada, ¿no? Cuando la doctora, los médicos te dicen que hay mal pronóstico. Ujú. Entonces ya estábamos en esa despedida, y cuando les digo, los dejo un momentito a solas para que estén con su pequeñita, este, lo que hizo la mamá, para esto ya las enfermeras habían desconectado a la niña. Mm, se estaban despidiendo, estaban despidiendo, pero fue una despedida donde se sentía el dolor, pero al mismo tiempo el amor, porque lo hacían con mucho amor, con mucho respeto hacia su niña. Pasa fácilmente 1 o 2 minutos, la doctora voltea a verme y me hace así como diciendo, ya. O sea, porque cuando estábamos haciendo la técnica, la niña aún tenía latido, ¿no? Ajá, Entonces, cuando me hace así como, ya. ajá, o sea, en el momento que ellos se despiden con la técnica, y les digo, se sentía el dolor, pero mucho amor al mismo tiempo, la niña fallece. Ujú. Se acerca la doctora y les dice, siendo las 12 no sé qué, su hija acaba de partir. Ay, Ah, qué fuerte. Los papás ahí y yo ahí, así como, ay, Diosito, ¿no? Entonces, eh, lo que hace la señora es que agarra a su hija, la abraza, pero solamente como que la abraza del dorso, así como que se la recarga en su pecho, se acerca al señor, el señor da la vuelta a la cama y abraza a la esposa y a su hija, ¿no? O sea, como que quedan así. Y pues yo estaba así como en la esquinita de la cama, pues observando, haciendo el acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí fue lo que dije, ¿qué es esto? Este, las piernas de la niña estaban extendidas y yo observo cómo de su pierna derecha se ve como una ola, como, ¿Cómo? ¿cómo ¿Una bolita? decirlo? ¿Cómo Ajá, decirlo? Como si fuera un plasma. ujú. ajá, Ajá. Entonces yo me quedo así, porque ellos estaban así como agachados, abrazándose, llorando, despidiéndose, y yo estaba en la esquina y veo esto, y me quedo así Manches. como, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, en ese momento el ambiente, porque estábamos en terapia intensiva, fue un ambiente, o sea, cambió, se sentía como mucho frío. Wow. O sea, me da como todavía el escalofrío. Ujú. sí. Entonces, yo seguía observando así como, ¿qué es eso? ¿No? Y la niña lo que hace es que suspira, No. porque todavía cuando alguien recién acaba de fallecer, todavía hay movimientos, Ah, Sí. sí. todavía hay estas descargas. Ajá, sí, sí. Ya me había tocado ver justamente este tipo de descargas en otros pacientes, pero aquí lo peculiar de este caso fue que al momento que la niña hace el suspiro, se ve que algo sale y yo me quedo así. Digo, Anita, Monse, no sé si han entrado al UTIP. Sí, 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 sí.
que las camas en la parte de los pies de la cama, tienen como unos hoyos donde los camilleros pues alzan las camas. No sé si Ujú, ¿sí? Bueno, pues yo estaba, digamos, de ese lado. ujú. ¿Qué hice? O sea, porque, sale, ¿no? Y yo me quedo así, es que fue como segundos Sí. y sentí como algo me pega en la frente, pero así. Uy, de la En vara. ese momento las piernas, todo el cuerpo me empezó a temblar, todo. Me agarré de la cama y dije, ¿qué está pasando? Ujú. ¿No? Ujú. Yo veía o sea, volteé a ver a las enfermeras, a la doctora, y se me quedaban viendo así como, ¿qué estamos viendo? ¿No? O sea, Sí. todos lo vieron. Sí, y los papás seguían así, así como llorando y Mm. despidiendo Oh, y ¿viste? acariciando a su hija. O sea, fue un momento que dije, ¿qué es esto? Ujú. Bueno, pues en eso se acerca la doctora. Yo creo que me vio así como que yo creo que me puse pálida, no sé, pero yo me acuerdo que estaba temblando mucho y no, y era un temblor de esos que no puedes controlar, ¿no? Sí. Y entonces, me agarra la doctora y me dice así como, bien, y yo, sí, sí, doctora. Ujú, ujú. Entonces como que yo regreso en sí y nuevamente, bueno, ya voy por los papás, le digo que es momento de que ya pongan a su pequeña en la cama, que se despidan porque pues en este momento las enfermeras van a hacer su trabajo para que pronto se puedan llevar a su pequeñita a casa, ¿no? O sea, para que la limpien y todo. Los papás lo hacen muy tranquilas, muy tranquilos, nos agradecen a todos, gracias por estar aquí, así como fue como muy emotivo, como de esos casos que dices, o sea, triste pero bonito. Ujú, Ujú. ujú. O sea, una de las enfermeras se acercó y me dice, ¿viste? Y yo, ajá. Y yo sí, dije, no sé, ¿no? Y ya, o sea, una de mis labores es acompañar a los papás a trabajo social para los trámites administrativos. Entonces yo me tuve que Ujú. salir. Qué Cuando fuerte. regresé, platicamos el caso con las enfermeras, con la doctora, y fue así como nunca habíamos visto esto. Yo, pues yo menos, ¿no? Ujú. Pero a partir de ahí fue cuando yo empecé a estudiar más tanatología, pero desde un enfoque más integral, ya no solamente como biopsicosocial, sino también Qué en temas súper. espirituales. Ujú. Wow, sí. Entonces la tanatología sí tiene que ir muy de la mano con el tema espiritual, porque Ajá. se hacen muchas energías, Ujú. ¿sí? Guau. Y aquí es justo como ¿cómo decirlo? Fricción, roce con la Ujú. psicología, ¿no? Porque la psicología Sí, Claro. pues meramente empírica, científica, Tanato es una disciplina, no es una, sí, ah, decía. se me fue el nombre, la palabra. ¿Una ciencia? Ajá, no es una ciencia, es una disciplina. Y Ujú. es Ujú. una disciplina porque se compone de muchas De cosas, diversos. ¿sí? Y actualmente ya está nombrada la tanatología integral, que es justo donde te va a enfocar Hasta lo es espiritual. integral, biopsicosocial, espiritual, Uy. Wow. ¿sí? Entonces, con esto que yo les platico, siempre que platico este caso como que me pongo nerviosa. Ujú. Este, pero yo las invito a que siempre, siempre tengan una visión más allá de la psicología. Claro. Que Sí, recuerden que verdaderamente. somos un todo y ustedes van a trabajar con una persona que es un todo a su manera, Ujú. ¿sí? Y estamos en un mundo de posibilidades. De hecho. Sí. Entonces yo se los digo, o sea, no solamente yo lo vieron las compañeras de terapia intensiva y y pues bueno, eso es lo que hacemos los tanatólogos. Y si lo complementas con la psicología, híjole, el acompañamiento que tú das a estos pacientes es maravilloso. Ujú. Sí, Ujú. completamente. Ay, Mar, Wow. qué experiencia. La verdad es que sentí como mi piel chinita cuando me lo estabas contando. Sí, De verdad. imagínate yo, yo Sí, estoy así, no, mira. pues sí.
Sí, sí, sí. Y además toda la entrevista fue muy enriquecedora. Te agradecemos Sí, muchísimo por tu tiempo y por darnos como muchísima, o sea, como abrirnos la puerta a conocimiento que no sabíamos y no es un tema que se ve mucho dentro de, pues, de la carrera ahí. Entonces, como que también tener esta visión y no nada más meternos como justo en el lo biopsicosocial, sino abrirnos a un mundo de, justo como dices, de posibilidades y de otras cosas que no podemos explicar. Entonces, está cañón y te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Gracias, Mar, de verdad, nos abriste el panorama y súper Gracias bien. a sí, ti. Ojalá algún día, digo, podemos invitar a Mariel. sí, por Sí, favor. Si algún día, si algún nos día jalamos se a más. si algún Ujú. día se da, que vayamos a hacer una intervención de esas, digo, a lo mejor no entrar las 4, Ujú, y digo, aparte, digo, las chicas van los lunes y no todos los lunes hay de funciones, ¿verdad? ujú. Pero si en algún momento se da, pues con gusto. Ah, te lo Gracias, agradecería Mar. muchísimo, Gran honor, de muchísimo. verdad. Ujú. Sí. Sí, Mar. Pues aquí Bueno, de ando. mi parte, la verdad, estoy encantada de haberla conocido. O sea, de verdad, wow, me llevó muchísimas cosas, de verdad. Muchísimas gracias por Así hizo que no estudié. Ah, Súper, súper. Sí, sí. fluyó muy padre. Sí, Sí. porque dije ya, confía en lo que tú sabes. Vamos. No, y estuvo muy bien. Sí, súper, aprendí muchísimo. Qué bien que se lleven algo de esto. Y pues bueno, cualquier cosa aquí ando y pues muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. No, gracias a ti, Mar, por tu Ver gracias a más. tiempo, usted. por hacernos un espacio. Muchas gracias. Gracias. Pues Ok, bueno, muchas, muchas gracias y nos vemos el lunes. Y feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos. Feliz Halloween. Feliz cuídense. Halloween. Hasta luego, Bye. bye. Mucho. Bye.